Voy a leer, fue el 1. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para gloria de Dios Padre. Entonces vamos a meditar ahí, y he colocado un título: analizando la actitud de Cristo. Analizando la actitud de Cristo. Este es uno de los pasajes más hermosos. Este pasaje era como un himno de la iglesia en ese tiempo. O sea, esto lo cantaban. Este era una alabanza que pues en la iglesia primitiva, en la iglesia de los comienzos, ellos tenían, ¿verdad? Y Pablo pues escribe esto a la iglesia de Filipo porque habían malas actitudes en los creyentes, en los cristianos, en algunos cristianos habían malas actitudes. Entonces había problemas de división. Dice el capítulo 4, versículo 1, que dile a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Había, ¿verdad? Como en toda iglesia, todos estamos aprendiendo y somos la iglesia perfecta, pero Dios nos está perfeccionando. E igual ellos tenían problemas, porque aquí en el capítulo 2, vamos al versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y mire el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Había que contienda, ¿verdad? Estaban manifestándose vanagloria, ¿verdad? Que son obras que están en los seres humanos como nosotros, pecadores, ¿verdad? Entonces Pablo les dice en el versículo que acabamos de leer que haya pues el sentir que hubo en Cristo. O sea, que imitemos y que analicemos, ¿verdad? La actitud que hubo en Cristo, porque en Cristo no hubo eso. Entonces, quiere decir que con esto era como una corrección para ellos, o sea, mirar a Cristo, ¿verdad? Era una motivación. En estos momentos ellos estaban siendo perseguidos, la iglesia estaba pasando un momento difícil, ¿verdad? En ese tiempo de persecuciones, hasta la misma muerte, ¿verdad? De muchas personas, y quizás mismo Pablo estaba encerrado en una cárcel por predicar a Cristo, y entonces él les pone a analizar la actitud que hubo en Cristo. Por eso él le dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces de allí viene ese título, analizando, pero ¿cuál fue la actitud que hubo en Cristo Jesús? Y ese es como un punto número 1. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Vamos a analizarla. Vamos a mirarla de cerca. Vamos a analizar lo que dice en estos versículos acerca de la actitud que hubo en Cristo Jesús. Dice la palabra: el cual siendo en forma de Dios, mire lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Jesús, ¿verdad? Es Dios, era Dios y es Dios, ¿verdad? Y sigue siendo Dios. Pero al momento de venir a la tierra, tomó, ¿verdad?, la posición de ser humano. Y aún más
como dice la palabra allí, en la condición de hombre se hizo siervo. Mire la posición de lo que hizo Cristo. Cristo era Dios y sigue siendo Dios, y vino a la tierra, ¿verdad? Digámoslo, se bajó de la adoración de ángeles, tenía adoración de arcángeles, tenía adoración, ¿verdad? En el cielo había otro ambiente, y vino a un ambiente donde había pecado, donde habían personas sucias, ¿verdad? Como nosotros, a salvarnos, a estar, dice, cuando Cristo vino a la tierra, Dios con nosotros. O sea, y uno de los grandes milagros es eso, una de las cosas más grandes que puede suceder es que Dios Santo, ¿verdad?, se venga a unir o venga a habitar con pecadores como nosotros los seres humanos. Nos debe impactar eso. Muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una posición, digamos que usted sea un gerente de una empresa, pero pasó algo que la empresa lo decide bajar a ser un trabajador normal. ¿Cómo se sentiría usted? De pronto avergonzado, ¿cierto? De pronto cuando ustedes lo vieran llegar a la empresa, al lugar de trabajo, usted que era el dueño de esa empresa, ahora usted es un trabajador normal, como cualquier de trabajadores de los que están allí, aún de los más que le pagan menos. O sea, eso en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, se convierte en un problema, porque al llegar, si yo era el dueño de la empresa y llego a la empresa como un mensajero, como el que barre, o sea, en nuestra mente para hacer eso no damos. Pero eso fue lo que hizo Él por nosotros. Él es el dueño del mundo, del cielo, de la tierra, el creador. Y vino a habitar, se despojó, dice, a sí mismo. Entonces, ¿cuál fue la actitud que hubo en Cristo? De humillación, autohumillación. No es lo mismo cuando a nosotros nos humilla Dios a que nosotros mismos nos humillemos. Por ejemplo, en la Biblia aparece que Dios humilló a Nabucodonosor. Él era el rey, ¿verdad? Él era el que mandaba y lo puso como un animal. Lo humilló Dios. En la Biblia aparece que Dios humilló a Faraón. Dice que la casa de Faraón, ¿verdad?, todo el poder que él tenía, la muerte llegó a todos los primogénitos, o sea, lo tocó lo mismo que los demás. Dios humilló también a Jonás, cuando Jonás no quería ir a Nínive y Dios lo llevó a Nínive, o sea, lo humilló y se puso en contra de Dios y todo, pero fue a Nínive, Dios lo llevó, lo humilló. Pero en el caso de Jesús no fue que el Padre lo haya humillado, sino que dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, esa es la actitud que hubo en Cristo. Él le está diciendo al problema que hay de división, o sea, imiten la actitud que tuvo Cristo. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Cristo? Que Él era Dios y vino a ser hombre. Esto quiere decir que nosotros, para los problemas que tenemos con los demás, de relaciones con los demás, bajémonos de nuestra posición. Hay veces que hay que bajarse.